La informática a su servicio. Ordenadores están. Hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana. En primer lugar, yo no puedo entender cómo hay gente en Cataluña que puede votar a un señor como Torra. Es que no puedo entender, porque ha dejado cualquier cuestión relacionada con la gestión y se ha dedicado a hacer independentismo, a que cada vez que tiene un problema encima de la mesa lo único que habla es del referéndum y a ser incapaz de dar una solución a ninguno de los temas que pueden afectar a la sociedad catalana. Por tanto, es una cuestión que no puedo comprender. Pero hay otra cosa que tampoco puedo comprender y es la absoluta dejación de funciones por parte del Gobierno de España. ¿Pero qué le va a decir el Gobierno de España al Gobierno de Cataluña si es que ha hecho exactamente lo mismo? Si es que en España no sabemos cuántas personas han fallecido, si es que nos han cambiado las estadísticas cada día que les ha dado la gana, si es que no hay en este país quien pueda hacer un seguimiento del número de contagios, de las pruebas PCR que se hacen, de qué es lo que está pasando. En Cataluña hay varios problemas. En primer lugar, que tiene un gobierno incapaz de dar una respuesta a ningún problema. En segundo lugar, que se han dejado desbordar absolutamente por los contagios y que no han hecho una estrategia de rastreo, que es un problema también que está ocurriendo en el conjunto de España. Hoy el problema no son tanto los contagios, que por supuesto lo son, como que no se están rastreando esos contagios. Antes el problema era que no se hacían pruebas. Hoy las pruebas PCR que se hacen pueden ser en número elevado, porque hoy sí que hay test. El problema es que no se están haciendo el número de rastreos suficiente porque faltan rastreadores. Pero faltan en Cataluña y faltan en el resto de comunidades de España. Es que el otro día veíamos los datos de que lo óptimo sería un rastreador por cada 5.500 habitantes. En el conjunto de España tenemos un rastreador por cada 12.000 y en comunidades como Navarra tenemos un rastreador por cada 30.000. Evidentemente, con esas cifras, pues bastante poco nos está pasando. ¿Se acuerdan de esa mítica frase? No fue así, pero permítanme la licencia, ya que el personaje Quim Torra se toma todas las licencias, nos llama bestias taradas y este tipo de cosas así muy poéticas. Permítanme la licencia de jugar con sus palabras. Él dijo que los contagios llegaban de España. Bueno, si llegaban de España, le habrían llegado desde lo más profundo, desde lo más interno, porque él es español y esa tierra, Cataluña, es España. Pero bueno, él lo decía con toda la malasaña y él lo decía como diciendo, por eso quiero hacer esta licencia, el España nos mata. Hemos pasado del España nos roba al España nos mata. Bueno, a lo largo del programa van a ver quién es el responsable de determinada política. Desde luego no se le puede llamar preventiva, porque ahí de preventivo no hay nada. Pero quién es el responsable de no haber dotado de test, ni rápidos, de anticuerpos, ni de PCR a Cataluña. De no estar haciendo lo que tiene que hacer. De que cuando lo hace y dice vamos a confinar una zona, lo confina como si fuese el campeonato del mundo de a ver cómo fastidio a más gente. O sea, confino dentro, pero sin hacer pruebas internas para ver a quién sí que le tengo que dar cobertura y quién tengo que evitar que dentro de esas zonas de confinamiento caiga también contagiado. Bueno, pues el del España nos contagia, España nos mata, resulta que es el campeón del mundo en no haber hecho los deberes y en tener en estos momentos desprotegida a Cataluña. Que hay un pequeño problema, como Cataluña es España, ¿vale? Por mucho que él no lo entienda, resultado, si hay rebrotes en Cataluña, los hay en España. Y en estos momentos tenemos un problema de rebrote muy importante y uno de los grandes protagonistas es que, Sergio, déjame que te ponga el primer balón botando para que remates y metas a gol nada más empezar en estado de alarma. Vamos a ver, esta es la explicación pseudotécnica que dice este hombre, que el problema es que España le contagia. Vamos a ver dos noticias que aparecían hoy que retratan la gestión del coronavirus que está haciendo Cataluña. La primera de ellas, Cataluña no está comunicando el 90% de las hospitalizaciones causadas por el coronavirus. Por cierto, ellos no comunican el 90%. Sí están comunicando contagios y, por cierto, el que se calla contagios de Cataluña es el gobierno central, con lo cual tal para cual para tal. Segunda noticia. Torra se ha convertido en el gran aliado del rebrote. ¿Por qué? Lo publicábamos en OK Diario. Tiene el peor dato de test rápidos de toda España, donde la comunidad autónoma en la que menos test rápidos se están haciendo, pero años luz en estos momentos, es en Cataluña. Y en test PCR ocupa el 9º lugar, cuando es el principal, yo creo, en estos momentos, foco de rebrote. Esta historia de siempre tiene la culpa España, bueno, es muy bonita hasta que se miran los datos, ¿no, Sergio? Sensacional. Anímese, don Teodoro, que le veo a usted hoy más apagado que frecuentemente. Gracias, señora presidenta. Los que tienen mala cara y mal ánimo, señor Iglesias, son los diputados electos de Podemos en el Parlamento de Galicia. En los aeropuertos se hacen... Me llamo Michael Jordan, como James Bond.
decía el señor Hernández que no le extrañaba que no hubiéramos hecho un agradecimiento al presidente del Gobierno. Mire, señor Hernández, en esos abrazos, en esos aplausos forzados y o fingidos de los ministros y de los diputados, usted también puede optar. Puede optar por aplaudir al presidente del Gobierno, puede optar por defender a los madrileños. Los madrileños deben estar estupefactos. Para los madrileños que han perdido a un ser querido, para los madrileños que lo han pasado francamente mal en la pandemia, para los madrileños que en estos momentos tienen un futuro incierto, porque bien están en un ERTE, bien están en un ERE, para todos aquellos que saben que tenemos que afrontar una emergencia social y económica, deben estar estupefactos con que la reacción del presidente del Gobierno sea recibir aplausos a su llegada al Palacio de la Moncloa. Y yo le diría al presidente del Gobierno, señor Hernández, que en vez de recibir aplausos, insisto, forzados y o fingidos, salga a la calle, que pise las calles de Madrid por una vez en los últimos 5 meses. Por una vez. No sé si recibirá aplausos, señor Hernández, no sé si recibirá aplausos, pero lo que sí le digo, señor Hernández, es que podrá testar cuál es la situación en la que se ha encontrado la ciudad de Madrid, cuál es la situación en la que se encuentra la ciudad de Madrid y cuál es la situación en la que nos vamos a tener que enfrentar en la situación de Madrid. Señor Hernández, los aplausos no resuelven los problemas. Que les aplauda a los ministros no resuelve los problemas. ¿Sabe lo que resuelve los problemas? Que les permitan a los ayuntamientos disponer del superávit y del remanente en su integridad. Por tanto, señor Hernández, usted va a tener que elegir entre aplaudir al presidente del Gobierno o entre defender a los madrileños. ¡Espectacular! Señora ministra, ¿cómo valora la desconfianza que ha generado en Europa la presencia de comunistas en el Gobierno de España? Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, presidenta. Desde luego, señor Espinosa de los Monteros, tendrá usted muchos dones, pero no el de la oportunidad política. Trae hoy a esta Cámara esta pregunta en la que usted concretamente lo que le pide al Gobierno es que valore por qué o cómo cree que los socios europeos valoran la presencia de ministros de diversas índoles ideológicas en el Gobierno. A las pruebas me remito, a los hechos me remito, por ni más ni menos, con un acuerdo histórico que el Gobierno de Pedro Sánchez trae para este país, para la reconstrucción, para su economía y para que nadie se quede atrás. Con eso se le responde. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Señora ministra, no sabe cuánto nos alegra que ustedes hoy acepten las condiciones del rescate que se ha impuesto a España, esas mismas condiciones que no aceptaban el viernes, yo le parezcan maravillosas. Enhorabuena. Mire, ¿sabe lo que pasa? Cuando se va a Europa a negociar con gente que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en las condiciones del libre mercado, acaban pasando lo que está pasando aquí. Y no es la primera vez que pasa, ya pasó en Grecia. Cuando se negocia con comunistas, cuando se tienen comunistas en el Gobierno, ¿sabe lo que hay? Contracción de la economía, subida de impuestos. ¿Se acuerda de esos impuestos que usted me negó durante 4 meses? Al final los ha subido, ¿verdad? ¿Y sabe lo siguiente que viene? Porque ya se lo dije a usted, viene lo que nos van a imponer en Europa, que es la bajada de las pensiones y la bajada de los sueldos de los funcionarios. Y ustedes, dentro de pocos meses, cuando tengan que aceptar esas condiciones de rescate que les han impuesto y que hoy aplauden tan alegremente, dirán que es culpa de Europa. Mire, el señor presidente dice que ha estado 5 días o 4 días negociando y está exhausto. Es verdad que se le ve muy cansado. Yo le recomiendo que se tome unas vacaciones, se puede tomar el mes, la semana, o mire, que se tome el semestre entero porque nos irá mucho mejor a todos los españoles. Pero cuando vuelva, y cuando ustedes tengan que poner en marcha esas condiciones que les han impuesto para el rescate, nos acordaremos de lo que les he estado diciendo durante meses: subida de impuestos, congelación o bajada de las pensiones y bajada de los sueldos públicos. Y si no, al tiempo. Y el momento actual es el que le preocupa al conjunto de los españoles. Les preocupa qué pasa con el rebrote que tenemos en estos momentos. Les preocupa qué está pasando con todas aquellas personas que habían puesto en marcha su actividad y que ahora la tienen que volver a parar. Les preocupa un sector importantísimo como es el turismo, al que no se le está dando solución y es un problema grandísimo en este país, a pesar de lo que diga el ministro Garzón. Y nos preocupa porque en estos momentos, como bien ha dicho el señor Mazón, aquí se ha hablado de muchas generalidades. Hay cuestiones que pueden ser para varias legislaturas, son programas intensos de gobierno, pero no estamos resolviendo el problema de hoy de los ciudadanos españoles, que hay muchos que no saben si pueden o no pueden salir a la calle, si se van a contagiar o no, si se contagian, ¿qué ocurre?
Y si ocurre, ¿qué ocurre con sus familiares? Y eso a día de hoy no se sabe. Y hay muchas personas que hoy están cerrando y bajando otra vez la persiana. Y a eso no les ha dado ninguna solución. Si a eso le sumamos que queremos meter en la comisión el sesgo ideológico que hacía referencia al presidente, pero evidentemente cuando se mete un sesgo ideológico, como se hizo el ataque furibundo a la enseñanza concertada, enseñanza que forma parte del sistema público español, pues evidentemente se está pidiendo a gritos que no se pueda apoyar algunas de las propuestas. Y en ese sentido es lo que ha buscado el Gobierno, el Partido Socialista y Podemos. Y sí, me gustaría irme esta tarde aquí sabiendo cuál es la posición. Espero que el portavoz o portavoz del Partido Socialista diga cuál es la posición del Partido Socialista con la reforma laboral. ¿Se va a modificar, se va a cambiar, se va a hacer algo con la reforma laboral? ¿Sí o no? Eso se necesita. Podemos dice que sí, ya le he oído, pero es que usted creo que ahora pintan bastante menos de lo que pintaban ayer. Y por lo tanto, me gustaría saber. Por eso no me dirijo a usted, me dirijo al Partido Socialista. Señora portavoz, ¿no se va a salir usted o quién saldrá del Partido Socialista? ¿Se va a derogar íntegramente la reforma laboral como se hizo en aquel papel que supongo que ya está en la papelera con el que quisieron engañar a Bildu y a Podemos? ¿Sí o no? A ver si esta tarde nos enteramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Suavemente me matas con tu canción. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias. Señora Calvo, el domingo, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalidad y su socio de investidura, declaró lo siguiente. ¿Qué es la monarquía borbónica sino una organización criminal? Tenemos que avanzar desde la República Catalana para hacer caer este régimen y esta monarquía. Ayer, con el voto de Esquerra, el Parlamento catalán pidió la abdicación de Felipe VI y la reprobación del señor Sánchez. Dígame, ¿piensa el Gobierno seguir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, me ha preguntado usted taxativamente qué hace este Gobierno para defender la Constitución. Trabajar en el marco exclusivo de sus funciones y de sus competencias, no en otro, y desarrollarla, no más. Señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Efectivamente, no más, es decir, nada. Señora Calvo, estos días en Europa se ha impuesto el principio de realidad. No habrá apoyo europeo para un programa contrarreformista y mucho menos para una agenda de ruptura. Sin embargo, eso es lo que promueven sus socios, una agenda de ruptura. Atacan primero el orden democrático. ¿Y qué hacen ustedes? Mantienen la mesa con Torra, erigido ahora en insólito fiscal antimonarquía, y contemplan plasivos la prematura excarcelación de Junqueras, un fake republicano que antepone identidad a igualdad y que confunde la bonomía con el derecho a delinquir, incluso a reincidir. Sus socios atacan también al rey. Quieren ganar contra la corona lo que perdieron contra la Constitución, como si corona y Constitución no fueran hoy indisociables. La monarquía moderna es hija de la Constitución, es decir, del pueblo español. ¿Y qué hace el Gobierno? El presidente agita el debate sobre la monarquía para tapar su deplorable gestión de la pandemia y el vicepresidente aprovecha la maniobra para apuntar directamente a Felipe VI. Hábiles generando ruido sobre el rey, inútiles rastreando el virus. Por último, sus socios impugnan el consenso económico y social de los viejos pactos de la Moncloa. ¿Y qué hacen ustedes? Pactan con Bildu la derogación de la reforma laboral y ahora dicen que esa agenda radical es compatible con la ayuda de Europa. No lo es. No hay apoyo europeo para una agenda radical, como tampoco hay apoyo en España para una agenda de ruptura. Señora Calvo, acepten el principio de realidad, allí y aquí. Ahórrense sus campañas antimonárquicas. Para engendrar una república o una confederación hay que derogar la Constitución y la Constitución no puede derogarse sin el apoyo del Partido Popular y eso no ocurrirá jamás. Pierdan toda esperanza. No alienten ficciones, ni políticas ni económicas. Abandonen su pulsión contrarreformista y a los fanfarrones de la ruptura y encaren la reforma. La reforma es el gran legado de la transición, es el nítido mandato de Europa y es el punto, el centro donde se encontrarán con el Partido Popular.
23 de febrero de 1981, mi mamá, que en paz descanse, nos sacó del Instituto de Castellón a rastras, a mí y a mis hermanos. Yo tenía 15 años y durante el trayecto a Benicàssim estuvimos escuchando por la radio cómo unos energúmenos mandaban al suelo a la democracia española y forcejeaban con Suárez y con Gutiérrez Mellado, un presidente cabal y un soldado valiente. Al llegar a casa, mamá nos enchufó la tele y nos quedamos frente a ella durante horas de angustia. Por teléfono, la familia nos decía que en Valencia había tanques en la calle y mi papá, aterrado, quemaba documentación. Al final salió el rey en la tele, nos habló a todos y mandó parar a los malos. Y solo entonces mi mamá respiró hondo, papá dejó de quemar papeles y nos mandaron tranquilos a la cama. En octubre del 17 yo esperaba que Felipe VI hiciera lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ni Sánchez ni Rajoy lo hacían. Yo llevaba días viendo cómo unos vándalos quemaban las calles, cómo unos sinvergüenzas que ahora lloriquean se subían sobre los coches de la Guardia Civil y amenazaban a las autoridades. Vi cómo una clase política con la que ustedes simpatizan se saltaba la ley igual que Tejero, pero en catalán y en color. Y ustedes, señor Ferri, no dijeron ni pío. Y fue nuestro rey quien paró el golpe y dio seguridad a los españoles. Fue él quien nos lideró. Y miren, hablo de los dos reyes porque ustedes no me engañan. Esto que traen aquí va de atacar a la monarquía, va de atacar la Constitución del 78 para instaurar su república bananera. Señores de Compromís, vivimos la crisis más grave de toda la democracia española. Miles de valencianos muertos, cientos de miles perdiendo sus trabajos, la economía por los suelos, los profesionales sanitarios sin protección, nuestros mayores muriendo. ¿Y esto es lo que traen ustedes a las Cortes? Vergüenza les tendría que dar, señores de Compromís. Vergüenza. Vivimos en una de las mejores democracias del mundo, una democracia que ustedes desprecian continuamente y que, fíjense, como muchas de las mejores democracias del mundo, es una monarquía y precisamente una de las más austeras. Ojalá se confirme lo que usted ha dejado caer aquí, señor Manolo Mata, y usted se alinee con ese Felipe González que pide para el rey emérito presunción de inocencia y no con sus socios populistas. Para acabar, señor Ferri, déjeme decirle que algunos, los que somos auténticamente revolucionarios, nos dejaremos la piel para impedir que unos populistas consentidos que desprecian la ley, la separación de poderes y la presunción de inocencia, que instauran de nuevo la censura, que se comportan como puritanos cursis, que desprecian lo que tanto sudor, sangre y lágrimas costó a nuestros mayores, algunos, como lo digo, nos dejaremos la última gota de sangre para impedir que ustedes acaben con todo esto. Decía Sabater que queremos ver la bandera española en las instituciones porque eso significa que ahí se defienden nuestras libertades públicas. Esa es la razón por la que la inmensa mayoría de los españoles queremos seguir viendo a nuestro rey, porque cada vez que habla nos defiende a todos nosotros. Ojalá pudiera decir lo mismo de ustedes. Visca la Comunitat Valenciana, viva España y viva el rey. Es un escándalo, hombre, es un escándalo. Le sorprendieron las declaraciones de su homólogo en el Partido Popular, Teodoro García Egea, en una entrevista en ABC, donde decía que mientras exista Vox, el gobierno de Pedro Sánchez, con sus socios, van a seguir gobernando. No, no me sorprende lo más mínimo. Teodoro sabe que cuanto más avanza Vox, más queda en evidencia el Partido Popular y por tanto van retrocediendo. Teodoro es de Murcia y sabe que la primera fuerza política en las últimas elecciones generales fue Vox frente al Partido Popular. Y Teodoro sabe que solo mintiendo y apelando, como viene apelando, por cierto, desde hace 5 años, y no le ha dado ningún resultado, al llamado voto útil. Pero los españoles cada vez saben que lo útil es lo que te lleva a hacer políticas útiles, a defender en el Congreso cosas útiles, no a estarse arrodillando y apoyando el estado de alarma de Pedro Sánchez y acumulando más y más puestos en las comisiones y en la mesa del Parlamento y el seguir a pies juntillas las políticas fiscales, las políticas de ideología de género, las políticas de memorias históricas, de imposiciones como en Galicia, imposiciones del gallego frente al español. Los españoles se están dando cuenta que más Partido Popular es
más cesiones a las políticas de la izquierda. Por tanto, sabe Teodoro que tiene que atacar a Vox y decir que mientras que Vox exista, este es su lenguaje, ¿no? Mientras que Vox exista, tiene garantizada la Moncloa Pedro Sánchez. ¿Pero es tan burda la mentira? No, mire, señor Teodoro, gracias a que Vox existe, después de 38 años, sacamos al Partido Socialista del cortijo andaluz, porque ustedes eran incapaces, y tuvo que venir Vox recuperando a muchísimos miles de votantes andaluces que estaban en la abstención, votantes que ya no perdían el tiempo votándoles a ustedes, ni a Ciudadanos, ni a ninguna otra fuerza política. Recuperamos la abstención y conseguimos que muchos votantes que estaban totalmente desilusionados, aparte de los jóvenes nuevos votantes, que se ilusionaran por una fuerza política. Y esa fuerza de nuestros 12 primeros diputados autonómicos fue lo que cambió el signo en Andalucía. Y lo mismo ocurrió en Madrid. Gracias a la entrada de Vox se recuperaron votos que estaban perdidos, que estaban en la abstención, que ya no querían votar más porque se habían sentido engañados 1000 veces por el Partido Popular y por Ciudadanos, y gracias a eso se sacó al gobierno de Carmena. Así que es una gran mentira. Vox lo que hace es sumar votos para que la izquierda no avance. Lo que hace el Partido Popular es conseguir que, al aceptar las políticas de la izquierda, muchos votantes terminen aceptando como natural la imposición de la izquierda. En el último segundo. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿considera que incumbe al Gobierno el llamado caso Dina? Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señora Olona. Señorías, por favor, respeten la sesión de control y quien tiene el uso de la palabra. Señora Olona, conociendo como conozco su vasta formación jurídica, le tengo que decir que no puedo entender la pregunta que me formula. Pide una valoración, mi valoración, sobre la responsabilidad del Gobierno en el caso que usted llama Dina. Mire, repaso los conocimientos jurídicos, también los míos, y digo, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una sesión de control. Párrafo segundo del artículo 66 de la Constitución. Las Cortes controlan la acción del Gobierno. ¿Dónde está la acción? ¿Qué interpretación generosa, excesivamente amplia realiza para circunscribir la pregunta? Pero bueno, la formula, y le tengo que decir, ¿qué valoración hace? Mire, el ministro de Justicia no hace valoraciones jurídicas. Si las hiciera, usted me criticaría y yo le aceptaría las críticas. Porque el ministro de Justicia no tiene que valorar los procedimientos judiciales, porque cree, y yo sé que usted también, en la separación de poderes. Por tanto, dejemos que cada uno cumpla con su cometido constitucional y seguro que nos va mejor a todos. Señora Olona Choclán. Gracias, presidenta. Ministro, permítame un previo. Esta pregunta estaba dirigida a la señora Calvo, pero ha decidido eludir su respuesta, haciendo que sea el ministro de Justicia quien dé la cara. Puedo entender que la señora Calvo prefiera mantenerse alejada de los líos de faldas del señor Iglesias. Lo puedo entender en lo personal. Pero la realidad es que un miembro del Gobierno, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, está a las puertas de una imputación. Y la obligación de la vicepresidenta primera es rendir cuentas ante esta Cámara y no esconderse detrás de ningún ministro. Dicho sea con el debido respeto, señor ministro de Justicia. Ya voy con usted. Las informaciones que estamos conociendo en torno al caso Dina, que no lo denomino yo, lo denomina así los medios de comunicación y la propia Audiencia Nacional, sitúan a Podemos y más específicamente a su vicepresidente segundo en una ciénaga hedionda, en un lodazal del que este Gobierno no puede sustraerse con su silencio y mucho menos con sus evasivas, porque lo hacen cómplice y abrazan esas cloacas a las que se refería el señor Teodoro. Los españoles necesitan respuestas, señor ministro, y su obligación, la obligación de este Gobierno, no la suya personal, es proporcionárselas. ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando critica la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional de retirarle la condición de perjudicado en el caso Dina? ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando tacha de gentuza a los periodistas de 3 medios de comunicación que vienen publicando informaciones sobre el caso Dina, específicamente El Mundo, El Confidencial y OK Diario? ¿Consideran que los ataques del señor Iglesias, que está lanzando contra periodistas desde su posición institucional,
institucional, señalándoles con nombre y apellidos, en algunos casos calificándoles de cloacas mediáticas, son compatibles con la libertad de prensa que garantiza nuestra Constitución. Tañó el señor Iglesias la tarjeta SIM. ¿Por qué lo hizo si supuestamente las imágenes íntimas solo afectaban a su ex asesora? ¿Estamos ante un nuevo lío de faldas del señor Iglesias? ¿Pueden garantizar el control de daños que pueda afectar a otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio Silencio, de por favor. Porque las informaciones que me llegan, señor ministro, son complicadas y apuntan a una bomba de relojería con tintes de culebrón venezolano. Responda, señor ministro, porque cuando las investigaciones afectan a Su Majestad el Rey Emérito, hacen valoraciones. Cuando las investigaciones afectan a miembros de sus partidos, hacen valoraciones. No se escondan detrás de esa cortina de humo que no hace sino convertirles en cómplices de las cloacas que han decidido ascender a la Moncloa. Gracias, señora presidenta.